Será justicia. Tras los jueces cómplices de la dictadura. Tuvieron que pasar 35 años para que yo pueda hablar y decir lo que me pasó. El último de los actores del terrorismo de Estado en Mendoza es el Poder Judicial. El golpe militar en San Luis se encontró con un terreno a nivel judicial, acorde a las necesidades. Y luego se van a festejar, a tomar champán a calle Arístides. Pared por medio lo tenían a los desaparecidos. Miret, Pereira González, Petra y Romano. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuvo como protagonistas solo a los militares. La dictadura se forjó gracias a una alianza cívico-militar cuyo objetivo era reformatear el modelo económico, político, cultural y social de la Argentina, y sus medios serían los del terrorismo de Estado. La pata militar de esta alianza fueron las Fuerzas Armadas. La civil, sin embargo, fue más heterogénea. Incluyó, entre otros, a grandes empresarios y a las jerarquías eclesiásticas. Y entre sus filas desfilaron numerosos jueces. Durante la dictadura, estos jueces fueron cómplices del ocultamiento de la represión clandestina. En democracia, muchos de ellos fueron responsables de obstruir numerosos juicios por crímenes de lesa humanidad y dejar en libertad a sus responsables a lo largo de todo el país. Pero fue en la región de Cuyo donde esta situación encontró sus máximos exponentes. Investigación Nacional. Cuyo. El Poder Judicial tiene poder para establecer un orden justo de convivencia. Yo que pertenezco a ese poder, más me inclino a decir que no tiene poder suficiente, sino que es impotente. Es decir, lo que le estoy pidiendo es demasiado y no tiene la potencia para cambiar el curso de los acontecimientos, lo cual no quiere decir que seamos unos inútiles los jueces. No podemos hacer un mundo justo de convivencia. De modo que cuando decimos justicia, a mí me nace decir a quién se lo están pidiendo, al Poder Judicial. El Poder Judicial es impotente para devolverte el hijo, ya desapareció. Es justo que haya justicia, sí, pero también es cierto que el Poder Judicial hay cosas que no las puede arreglar. Luis Francisco Miret, apodo Catalán, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1938. Estudió abogacía en la Universidad de Mendoza. Último cargo ejercido, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza. Situación actual, destituido por el Consejo de la Magistratura en marzo de 2011 por complicidad manifiesta con los represores y mal desempeño. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la provincia de Mendoza, la Cámara Federal, integrada por Miret, Petra, Romano y Pereira González, básicamente, fuera la responsable de paralizar todas las causas contra los represores en Cuyo. Es decir, le podemos llamar la máquina de impedir. Miret, Pereira González, Petra y Romano. Caímos secuestrados bajo la jurisdicción de Miret. Me secuestraron, no me detuvieron, me secuestraron. Ahí empezó su accionar, esta patota, el de dos. Me pegaron, me tiraron en el asiento del auto, me agarraron a patadas y bueno, esa semana en la que no me dieron de comer ni agua. Cada vez que iba al baño me miraban, se reían, me intentaban tocar. Y más la violación cuando yo llegué, la noche que yo llegué, que no lo podía creer. Luz Feingold, secuestrada a los 17 años. Era el año 75 y yo tenía todavía la idea de que si no había hecho nada, me tenían que sacar al día siguiente o por lo menos. Y ahí Miret, leyendo el informe de Romano, decidió que no me devolvieran a mis padres porque era una peligrosa delincuente subversiva, con 17 años recién cumplidos. Horacio Berbisky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ellos recibieron de parte de los detenidos en el D2 de la Policía Provincial la denuncia de lo que les habían hecho, en algún caso muy estremecedor, la violación de una criatura de 16 años que estaba ilegalmente detenida, que no tenía que estar en esas condiciones, golpes, heridas de bala infectadas, que habían sido constatadas además por el personal médico de la penitenciaría. No hicieron nada para investigar esos casos y sancionar a los responsables y por el contrario usaron las declaraciones que esos prisioneros dieron bajo torturas para condenarlos a ellos. A
A mí me detienen en calle Malvinas Argentina de Guaymallén y después de ahí nos llevan al D2 y empiezan después las sesiones de tortura, interrogatorio, todo eso. Juan Carlos Jansón, ex detenido desaparecido en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza. Después de unos días de las sesiones de tortura, va el juez Miret, nos saca la capucha y nos dejan esposados al frente de la celda, ¿viste? Habla con Tomini, le pregunta cómo se encuentra y le dice mal, y Miret le dice, bueno, hay que aguantar. Me dice, bueno, que al otro día íbamos a ir a declarar ante él. Me llevaron al juzgado federal. Ahí estaban todos mis compañeros. Yo pasé primero al despacho del juez, inmediatamente entró Miret y me empezó a gritar, porque en realidad no hizo nada más que eso. Me gritó, porque usted es delincuente subversivo. Y yo mantuve lo que había mantenido en sede policial, que era, yo no sé nada, no conozco a nadie, no, porque era la sensación de que yo no estaba con alguien que iba a respetar mis derechos. Luz Feingold. Y escucho la puerta y golpes en la puerta muy fuertes que eran de mi madre. Luz Casenave, madre de Luz Feingold. En este encuentro con Miret, yo le invocaba la Constitución Nacional. Yo le avisé a Miret que estaba cometiendo un delito. Tenía un comportamiento anticonstitucional. Invocaba la Constitución Nacional y el Código Penal. Los vínculos de Miret con los militares crecieron a medida que ascendía en el escalafón judicial. Miret se recibió en 1966 y comenzó su carrera judicial como secretario del Juzgado Federal de Mendoza. A través de los años fue procurador fiscal y defensor oficial. Durante la última dictadura se desempeñó como juez federal subrogante. Finalmente, ya en democracia, se afianzó como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Esta Cámara es la mayor instancia judicial de la provincia y es la que tiene la palabra final respecto, entre otros, a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza. Allí, la represión clandestina durante la última dictadura militar tuvo como epicentro el Departamento de Informaciones de la Policía Provincial, más conocido como el D2. De este vínculo entre la represión clandestina en el D2 y el Poder Judicial, Miret fue una pieza clave. Otras perlas que tiene este expediente, una serie de procedimientos que el D2 solicita a la Justicia Federal y que la Justicia Federal extiende automáticamente. Dante Vega, fiscal en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Métanle, muchacho. Doctor Miret, precisamos 8 órdenes de allanamiento para... Métanle, muchacho. Métanle, muchacho. Horacio Berbisky. Miret justifica el terrorismo de Estado. Hay una grabación que han hecho alumnos de su cátedra donde él defiende el golpe militar y dice que la necesidad de orden estaba por encima de la necesidad de justicia. El país estuvo en momentos caóticos. Todas las fuerzas argentinas pidieron orden. Ciertamente, lo que vinieron a poner orden fueron los militares en el caos y ya sabemos qué tipo de orden. Pero de momento, la gente clamaba por orden. Audio del juez Luis Francisco Miret durante sus clases de ética del derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. El orden puede ser injusto, pero no puede haber justicia si no hay orden. Miret integró la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hasta que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura en septiembre de 2010. Un mes después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le rechazó la renuncia que había presentado para evitar el juicio político. El 11 de marzo de 2011 fue destituido de sus cargos en la Justicia Federal. Casi un año antes, la Universidad Nacional de Cuyo había revocado el contrato que Miret tenía como docente de Ética del Derecho. Investigación Nacional. Cuyo. Miret es considerado penalmente responsable por omitir, investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el D2 de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona cuando era juez federal subrogante. El 21 de septiembre, la Cámara de Seguridad Social dispuso que Miret no podrá cobrar jubilación extraordinaria por haber sido destituido de su cargo. Actualmente espera la fecha en que será sometido a juicio oral. Investigación Nacional.